Buenas, mi nombre es Inorca de la Cruz Heredia. Mi matrícula es 1199196. Nosotros somos el grupo número 6, que está compuesto por Mabel Alexandra Hiraldo y una servidora. En esta presente exposición, nosotros trataremos en general la genética del pánico y otros trastornos de ansiedad. Yo estaré exponiendo acerca de la genética de la clínica de trastornos de ansiedad. Enfoques de investigación. Esencialmente, se han utilizado tres enfoques para investigar la base genética de los trastornos de ansiedad. El primero ha sido el estudio de gemelos. Este estudio investiga la concordancia de los trastornos de ansiedad entre los gemelos monocigotos comparados con los gemelos dicigotos del mismo sexo. Cuanto mayor es el ratio de ambos grupos, mayor se considera la contribución genética al trastorno. El segundo ha sido el estudio de familias. En este tipo de estudio, la prevalencia de los trastornos de ansiedad entre familias de paciente LIDEX es comparada con la prevalencia de este trastorno entre familias de una población control. El tercer método es el estudio de la genética clínica de los trastornos de ansiedad. Son las análisis de segregación. Esta forma un estudio que permite determinar el tipo de herencia mendeliana observada en familias segregadas con un cierto trastorno. Se han utilizado con gran éxito para los trastornos monogénicos. Está el trastorno de pánico. En el trastorno de ansiedad, que ha sido estudiado de forma más extensa desde la introducción en 1980, es el trastorno de pánico. En primer lugar, trataré los resultados obtenidos en el trastorno de pánico. En los estudios de gemelos, el trastorno de pánico es el único trastorno de ansiedad en el que se han empleado los tres tipos de estudios de genética clínica. Cabe decir que existe pocos estudios de gemelos en el trastorno de pánico con un número ilimitado de pacientes. Los estudios de familias. Al contrario que en los estudios de gemelos, se existen ahora estudios de familias que permiten incorporar un gran número de pacientes. Estudios más recientes difieren en los números absolutos que coinciden en observar un incremento 3 veces mayor en la proporción de trastorno de pánico entre las familiares de primer grado. Estudios de segregación. El primer análisis de segregación con las mismas muestras de familias en el que originalmente se habían encontrado alta heredabilidad, demostró un modo de herencia autosómico dominante. Genética clínica de otros trastornos de ansiedad. En este apartado describiremos los resultados obtenidos en la ansiedad generalizada, las fobias y el trastorno de estrés postraumático. En los estudios de gemelos, para la ansiedad, la generalizada, se ha informado de una concordancia 2 veces mayor para gemelos monocigotos comparados con gemelos dicigotos. Para la fobia, se ha observado una mayor concordancia para gemelos monocigotos comparados con los gemelos dicigotos. En el trastorno de estrés postraumático, fue significativamente más prevalente en cogemelos deprobados de ansiedad. Por otra parte, en los estudios de familias, en el trastorno de estrés postraumático el riesgo es elevado, no para el trastorno de estrés postraumático en sí, sino para la ansiedad generalizada y el más probable que se desarrolle en mujeres. En el caso de los estudios de segregación, todavía no se ha llevado a cabo. Muchas gracias, hasta aquí es mi parte, los dejo con mi compañera Mabel. Buenas, mi nombre es Mabel Alexandra Hiraldo Fabián, mi matrícula es 120-8487 y le estaré hablando sobre la genética molecular de trastorno de ansiedad. El trastorno de pánico es el trastorno de ansiedad que ha sido estudiado más intencionalmente utilizando la genética molecular. Otro trastorno de ansiedad de diferente trastorno de pánico han sido apenas estudiados usando genética molecular. Todos los estudios, la mayoría referente a la fobia social, se comentan a continuación. El estudio de ligamento genético, que no se encontró ligamiento entre la fobia social generalizada y el receptor
y el transportador de genes. La otra es el estudio de asociación. Se ha descrito que la fobia social y la ansiedad generalizada están asociadas con el gran gen de transportar dopamina. Okay. Ahora estoy hablando sobre la genética clínica de la ansiedad como un rasgo de personalidad. Recientemente se ha iniciado una discusión en torno a los fenotipos categorizales de los fenotipos dimensionales. Tienen mayor corrección de los genotipos. También en la genética de la ansiedad como rasgo de la personalidad es casi tan válida como la existente sobre el trastorno de pánico. El enfoque metodológico en esto, en los estudios de ligamentos genéticos, se investiga la consagración de los marcadores genéticos con el trastorno de ansiedad en familias. Si consegregan más a menudo de lo esperado por casualidad, el ligamento puede ser asumido, se considera significativo. Si la puntuación de esto puede ser mayor de 3, que lo implica la probabilidad que sea por un error menos de 1%. La genética molecular como el trastorno de pánico. El trastorno de pánico es una ansiedad que se estudia durante todo y durante esto se ha progresado en diferentes rasgos de la personalidad, que así se ha implementado en sus técnicas de genética, en lo que ha abarcado en cada una de ellas. En resumen, puedo decir que la posibilidad de la variable para los diferentes trastornos entre 20 a 60%, otra puede ser la herencia, en muchos casos es heterogénea y completa con mayor contribución de los factores ambientales, otra como las contribuciones de genes del individuo que son probablemente de pequeñas, son susceptibles y no genes casuales. Una también puede ser las contribuciones de genes del individuo pueden no ser específicas para el fenotipo y categorizarles. También los genotipos pueden ser correlacionales con categorías, dimensiones o síntomas individuales como el genotipo. Los estudios de asociación como herramienta de búsqueda pueden ser superiores a los estudios de complementario en muchos casos, pero son propensos para proporcionar resultados fácil y positivos. Y por último, los descubrimientos de genotipos no serán probablemente relativamente para el diagnóstico, pero posiblemente sí para las terapias. Hasta aquí mi parte, gracias.